Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Salud Mental, que como ustedes ya saben tiene por objetivo hacer psicoeducación, prevención y promoción en salud mental, salud emocional. Hoy tenemos un tema muy interesante para que podamos reflexionar juntos, que es, vamos a hablar sobre ética, ni más ni menos en estos tiempos, y desde una mirada, o lo vamos a intentar hacer desde una mirada contemporánea para tratar de reflexionar para qué nos estaría sirviendo la ética en estos tiempos. Y para eso tenemos una invitada de súper lujo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba. Está cursando la maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente titular en la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Siglo XXI, docente, investigadora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas de la UNLAR, directora del proyecto de investigación Innovación Social, Ciudadanía, Asociaciones y Comunicación en la Universidad Siglo XXI, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Político, expositora en congresos y jornadas científicas de alcance nacional, autora junto a Victoria Estrada del capítulo del libro Metamorfosis de la ciudadanía, del civismo ateniense a la ciudadanía digital. Y entre todas esas cosas que le conté, también ha sido profesora mía de ética, así que muy bienvenida, licenciada María Laura Moreno. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Laura, por la invitación Muchas a gracias. tomarme este nuevo formato, digamos, de difusión, en este caso, de la ética. No, muchas gracias a vos por haber aceptado. Siempre para mí es súper lindo poder compartir estos espacios con mis profes y con personas a las que me ha gustado mucho y admiro también, así que te lo agradezco un montón. A mí me sirvió un montón la ética, porque viste que por ahí la ética son a veces ese tipo de materia que vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la voy a utilizar? Entonces, un poco mi primera pregunta para que empecemos a tener esta conversación es que nos cuentes, que nos expliques qué es la ética y para qué nos sirve, básicamente. Bien. Bueno, habría muchos lugares desde donde podríamos empezar a responder esta pregunta. Pero bueno, básicamente yo hoy me gustaría centrarme en lo que es la perspectiva de la ética de Adela Cortina, ¿no? Esta filósofa española que bueno, ha sido una de las autoras principales que nosotros seguimos en la currícula, en nuestro programa de ética en la Universidad Siglo XXI, y que me parece una autora muy interesante, ¿no? Porque bueno, ella, como la mayoría de los autores, tiene su propio recorrido y con respecto a las teorías éticas, y bueno, es muy interesante su mirada y la síntesis que ella hace actualmente de la perspectiva más contemporánea de la ética. Pero bueno, para empezar por el principio, como vos decías, para intentar definir, conceptualizar qué es la ética, Adela Cortina, justamente recuperando el sentido originario, el sentido griego de la palabra, etimológico, ella considera que la ética tiene que ver con la forja del carácter, dice ella, ¿no? Con formarnos un buen carácter, ¿no? Cortina dice, bueno, nosotros, todos los seres humanos, somos estructuralmente morales, ¿no? Estamos como condenados a tomar decisiones, es decir, por un lado somos libres, tenemos esa condición y ese beneficio, si se quiere, ese privilegio, pero a la vez la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, y en este sentido dice, bueno, de forjarnos un carácter. Y ya que tenemos que forjarnos un carácter sí o sí, ya que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, bueno, la ética intenta ayudarnos a forjarnos uno bueno, ¿no? A desarrollar buenos hábitos que nos lleven justamente a este buen carácter. Entonces, bueno, iba a comentar esto, ¿no? Ella dice, bueno, a diferencia del temperamento, que es algo con lo cual ya nacemos, Claro. el carácter se puede formar, se puede moldear, y para esto, decía, la ética nos invita, ya desde una definición, digamos, más filosófica,
nos invita a la reflexión, ¿no?, de cuáles son las buenas conductas, cuáles son las conductas justas y felicitantes, dice de la Cortina, que, bueno, deberían predominar en nuestra vida para que nuestra vida sea una vida que merezca la pena ser vivida. Ujú. Todo un tema. Parece súper sencillo de decirlo, Sí. pero Cortina tiene, a mí me encantó porque yo la verdad que no la conocía y creo, y te lo dije cuando te invité a participar del podcast, la conocí cuando estaba cursando la materia con vos y me llegó a escuchar otras entrevistas y a indagar un poco más. Tiene como conceptos para mí muy interesantes para reflexionar, que te voy a preguntar un poquito más adelante sobre qué opinas vos con respecto a eso, pero una de las cosas que ella plantea un poco siguiendo o tratando de superar un cachitito más la ética de Aristóteles, de esta vida virtuosa o de este carácter virtuoso, si se quiere, es de que un concepto que está como muy de moda ahora, súper en auge, pero quizá está bueno entenderlo un poquito más en profundidad, que tiene que ver con empoderarnos. Ella habla de que Uh-huh. esta forja de carácter virtuosa también tiene que ver con, bueno, de alguna manera ser los guionistas, no solamente los protagonistas de nuestra historia, sino más aún los guionistas, porque si no estamos como sujetos a la expropiación, dice ella, que sería como una suerte de ser unos títeres y no tener muy claro quiénes estarían llevando las riendas de nuestra propia vida. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esto? Sí, bien, ella sí, realmente eso parte de esta diferenciación, ¿no?, que también lo hacen otros autores como Peter Singer, que justamente intentan instalar esta idea de una visión positiva, digamos, de la ética, ¿no? Es decir, desterrar esta idea de que la ética tiene que ver con los límites, que Ujú. tiene que ver con los límites, pero quiere decir que no tiene una connotación negativa. La ética no tiene que ver con lo que está prohibido, con lo que no puedo hacer, con lo incorrecto, sino al revés, dice de la Cortina. Ella intenta justamente construir o aportar una visión positiva de la ética, y en esto llega, como decías vos, bueno, a este concepto del empoderamiento. Es decir, la ética debería ayudarnos justamente, como vos ya bien lo dijiste, a empoderarnos, a reforzar, a afianzar esas capacidades que las personas tienen para poder elegir su vida feliz, poder realizar esa vida feliz o esa vida que ellos tienen ganas de realizar, eh, y diferenciando el empoderamiento del extrañamiento. Bueno, esto con otros términos, digamos, ya lo había dicho Kant, ¿no?, la diferencia entre autonomía y heteronomía. Pero bueno, es como volver a pensar esto, sobre todo en un contexto en donde lamentablemente la sociedad nos lleva, ¿no?, dice Adela Cortina, bueno, nos crea como falsas ilusiones, falsas convicciones, y que creemos que estamos siendo libres o que estamos tomando buenas decisiones o que vamos por el camino que tenemos ganas de ir, y en realidad no nos damos cuenta de que justamente estamos siendo por ahí juguetes Ujú. de otras estructuras, de la propia sociedad de consumo, y que en realidad no estamos tomando decisiones que vengan desde esa interioridad, desde la autorrealización, desde el autodominio, ¿no?, que es el lado aristotélico, digamos, que ella rescata, ¿no?, la felicidad. Cuando ella habla de que la ética nos tiene que ayudar a tomar decisiones felicitantes, lo hace en este sentido de la felicidad, ¿no?, la felicidad como autorrealización o como autodominio, distinto de la felicidad como bueno, el estar bien, el placer, que Ujú. siempre es efímero, ¿no?, que Claro. siempre es espontáneo, Ujú. o efímero diríamos, sería más correcto. Bueno, y en esto del empoderamiento ella también plantea esta cuestión de, dice, bueno, cuando decimos que la ética tiene que reforzar o intentar desarrollar estas capacidades en el individuo, ella rescata fundamentalmente dos capacidades que son, por un lado, la capacidad de estimar Ujú. los valores, saber, decíamos, en esta sociedad que nos bombardea con un montón de estímulos, saber captar cuáles son los
valores, los buenos valores, los valores que nos llevan a una vida buena, los valores que nos llevan a una vida virtuosa. Pero para eso yo tengo que desarrollar esta capacidad de estimar esos valores, los valores del empoderamiento, y eso supone, ¿no?, un entrenamiento también en esa estimación que, dice ella, bueno, conlleva un mediano y largo plazo. Claro. Y en segundo lugar, también plantea la cuestión de la capacidad de compadecernos con los otros. Y acá vuelvo a algo que no lo dije al principio cuando me preguntaste la definición de la ética, pero me parece fundamental también para desterrar como las falsas ideas sobre la ética. La ética no tiene que ver con una dimensión individual, o tiene una dimensión individual, sí, esto de que yo hago con mi propio carácter, y forjarme mi propio carácter con mirarme a mí mismo, reflexionar sobre mis decisiones, pero también y fundamentalmente tiene una dimensión social, ¿no? Entonces, ella habla de la capacidad, cuando habla del empoderamiento, habla de la capacidad de compadecernos con los otros. Y acá recupera un concepto de Karl Otto Appel, ¿sí?, que es el principio de la corresponsabilidad. Entonces, ella dice, bueno, dado que no somos individuos aislados, ¿sí?, no somos individuos atomizados, somos individuos sociales que vivimos en sociedad y por lo tanto somos responsables no solo de nuestras propias acciones, sino también somos corresponsables del ser y de la vida de los demás. Entonces, una capacidad muy importante en la cual ella va a hacer hincapié fundamentalmente en la obra de La ética cordial es la capacidad de desarrollar la compasión hacia los otros, la empatía, ¿no? Y la empatía, dice ella, no solo con aquel que sufre, que tal vez está en una situación de desventaja social en relación a mí mismo, sino también con el gozo. ¿Sí? Pero en definitiva, digamos, tratar de registrar al otro, ¿no? Y que no se trata solo de mi autorrealización individual sin consideración de los demás. Sí, y eso es como súper interesante porque ella habla de esta cuestión de, bueno, no somos independientes, somos interdependientes. Al final, y como vos decís, somos seres sociales, no podemos tener una vida felicitante, como dice ella, desde lo individual. Y esto es un tema que a mí me parece súper central para poder reflexionar un poquito más, porque justamente en estos tiempos que estamos viviendo y con este bombardeo que también vos mencionás, que viene de un montón de sitios, que tiene que ver con esto del consumo, con esto de lo efímero, esto de un poco vinculado también a una crisis de la que se está hablando, que tiene que ver con esto de la pérdida del significado, un poco de, bueno, pero ¿para qué vinimos a este mundo? Dadas las condiciones como están planteadas ahora, estamos en crisis global, pero ya de todo, digamos, geopolítico, climático, digamos, hay crisis por doquier y cada vez hay una tendencia a una mayor individualidad. ¿Cómo esto funcionaría desde la visión de Cortini, desde la ética cordial, cuando nosotros estamos, pareciera que yendo hacia la dirección contraria a lo que se está planteando? Y en esto que vos decís, bueno, nosotros no podemos prescindir tampoco de la moral porque tenemos que tomar decisiones. Cómo uno también puede, de alguna manera, darse cuenta, saber si más o menos estás por el camino de poder construir o tomar decisiones que tengan que ver con una moral que sea también positiva para el resto, digamos, que nos ayude a construir, si se quiere. Sí, bueno, ella ahí plantea esta cuestión de justamente la responsabilidad en la educación moral o la educación en valores. Es decir, ella le asigna un rol muy importante ahí a las instituciones educativas, digamos, en esto que decíamos recién, ¿no? En ir entrenando desde pequeños a los individuos en esta captación, en este reconocimiento de estos valores de empoderamiento, para justamente poder contrarrestar estos otros valores, los valores de riesgo a los cuales nos invita la sociedad de consumo.
Y bueno, decía, es una tarea que empieza por la escuela, que empieza por la educación, por las familias, por supuesto también. Siempre con el ejemplo, también dice ella, porque también ella es como muy crítica de, por ahí, los programas de ética, ¿no? Dice, qué pena que los programas de ética se han transformado en eso, Claro. en un papel, digamos, que se reduce a la enseñanza formal, cuando en realidad la enseñanza de la ética comenzó paripatéticamente con Aristóteles, ¿no? Y que tenía que ver más con un entrenamiento en esos hábitos, en esas virtudes, más que una cuestión cognitiva. Pero bueno, para intentar darte una respuesta decía, bueno, comienza, primero, Sócrates decía, primero yo tengo que saber qué es la justicia o qué es lo justo, para después poder tomar buenas decisiones o decisiones justas. Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido decía, bueno, hay una responsabilidad de toda la sociedad, de las familias, de la educación, de las instituciones en este entrenamiento, esta educación en valores para justamente intentar contrarrestar estos otros valores que nos vienen dados desde los medios de comunicación, ¿no? Fundamentalmente, pero bueno, que hacen a esta sociedad de consumo a la cual vos te referías. Sí, sí, incluso también lo estoy pensando que para ella también dice, bueno, pero que para que nosotros podamos también desarrollarnos desde este lugar felicitante y tomando decisiones, también tiene que haber condiciones, o sea, se pone un poquito más complicado acá, también tiene que haber condiciones que estén dadas, como por ejemplo, no podemos hablar de igualdad o de respeto de la dignidad o de esta empatía de la que vos mencionás cuando hay desigualdades estructurales, porque no puedo pensar que una persona que tiene, quizás vive en una condición de una pobreza estructural pueda llegar a tener la misma capacidad para tomar las decisiones que una persona que no. ¿Cómo ves esto vos a un panorama un poco, bueno, más macro, pero después llevándolo también al tema de la educación, como para tratar de ver si podemos encontrar como una punta al ovillo, como para ver de dónde podríamos nosotros comenzar a tener estas conversaciones necesarias? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, algo que me parece interesante, pues es que cuando yo repasaba un poco y pensaba en estos temas posibles para la charla, y volviendo al tema de la corresponsabilidad, que es lo que dije recién, me acordaba una anécdota que justamente me pasó hace poco con mi hija más chica, que, bueno, estábamos intentando recolectar juguetes, cosas que ella ya no usa, para justamente donarlos y llevarles, ¿sí?, a aquellas personas que no tienen posibilidad, que no tienen acceso a eso. Entonces le digo, bueno, hija, bueno, vamos a juntar estos juguetes. Me dice, bueno, pero mamá, ¿y ellos qué me van a dar a cambio a mí? Claro, claro. Claro, entonces digo, uy, pucha, qué complicado, ¿no? Porque y Adela Cortina plantea esto, ¿no? Esta idea como que tenemos tan instalada la idea de la reciprocidad o la idea del intercambio, que, bueno, si yo te doy algo, si vos me tenés que devolver, no te voy a dar gratuitamente algo, por más que a mí me sobre, por más que yo no lo use, yo quiero que vos me devuelvas algo. Entonces, en primer lugar, creo que, o por lo menos para mí, esa punta del ovillo de la cual vos hablabas recién, es reconocernos, ¿sí? Reconocernos a todos, e independientemente de nuestra condición social, de nuestra raza, de nuestro género y demás, reconocernos como vinculados, ¿sí? Es decir, unidos por un vínculo que excede, que va más allá de esto de la reciprocidad o del vínculo contractual, como nos enseñó el liberalismo o el contractualismo a pensar la sociedad, ¿no? Que somos simplemente, justamente, individuos que lo que hacemos es mantener un sistema de cooperación en la medida en que ese sistema de cooperación justamente satisfaga, digamos, mis intereses. Entonces, como que Adela Cortina nos invita a pensar esto del vínculo social o de la sociabilidad desde otro lugar, es decir, somos seres sociales, nos une un vínculo que, vuelvo a decir, digo, no es contractual, y en este sentido yo tengo la obligación moral, dice Adela Cortina, de trabajar para que, o hacer lo que esté a mi alcance
para que se cumplan las condiciones mínimas de posibilidad, ¿sí?, materiales y culturales, para que todos estemos en condiciones de desarrollar nuestros planes de vida buena, nuestros planes de vida feliz, ¿no? Uh-huh. Y acá, por ejemplo, podríamos entrar, bueno, ya yendo un poco más a lo teórico, pero a esta distinción que ella plantea entre la ética cordial, uh-huh, que reconoce este vínculo, que reconoce esta necesidad, y la ética dialógica, ¿no? Porque, bueno, Adela Cortina, esta autora que venimos trabajando, sobre la que venimos conversando, justamente ella proviene del campo de la ética discursiva, de la ética comunicativa. Si bien ella en muchos textos remarca esto de la necesidad de que nosotros desarrollemos en nuestras sociedades contemporáneas un etos dialógico, uh-huh, un etos donde todos podamos intercambiar nuestros argumentos y relacionarnos de esta manera argumentativa, pero decía ella, en textos más cercanos en nuestro tiempo, repiensa esto, la idea del vínculo dialógico, del vínculo comunicativo, y justamente dice, bueno, pero a ver, solamente vamos a poder llegar a esto del diálogo comunicativo, del reconocimiento del otro, del respeto del otro como interlocutor válido, si yo primero hago justamente este esfuerzo, ¿sí?, si me comprometo a resolver desde mi lugar, desde lo que yo pueda, estas condiciones mínimas, decíamos, que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con poder comer, que tienen que ver con, claro, poder acceder a una educación básica, uh-huh, ciertos conocimientos mínimos y ciertas necesidades básicas satisfechas para que de ahí realmente ese individuo, esa persona pueda participar en condiciones de simetría de un diálogo constructivo. Si no está resuelto eso en nuestras sociedades, bueno, evidentemente no vamos a poder avanzar hacia una sociedad dialógica o que resuelva sus problemas de manera dialógica, de manera pacífica y no de manera violenta. Que justamente lo que estamos viendo en estos tiempos, y que me da el pie para hacerte la otra pregunta, porque también acá tenemos que pensar en que si tiene que haber condiciones necesarias y básicas para tratar de encontrar una equidad, que es a lo que aspiramos desde todo lo que venimos charlando, para que vos puedas participar y que seas un participante activo y que seas un interlocutor válido, como plantean estos autores, también tiene que ver con que podamos aceptar la pluralidad, y en eso entra la diversidad, y bueno, y es un tema medio engorroso, porque justamente hoy estamos viendo que, bueno, Adela Cortina también después lo aborda desde otro lugarcito, que te lo voy a preguntar un cachito más adelante, pero primero en esto de la diversidad, porque estamos viendo que en las sociedades actuales cada vez más hay una tendencia a querer excluir o a querer eliminar esto que es distinto, o esto que quizás nos daña la vista, o nos daña la estética, o nos daña no sé qué cosa, que no estamos pudiendo o sentirnos quizás interpelados a decir, che, yo tengo el deber moral de reconocerte a vos como una interlocutora válida, y no debería importarme cuál es tu raza, cuál es tu religión, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu identidad. ¿Qué está pasando con eso? Bien, bueno, mira, en relación a esta cuestión del pluralismo y la diversidad, ¿no? Bueno, obviamente esta es una problemática que se da, diría Adela Cortina, en las sociedades democráticas, ¿sí? En una sociedad autoritaria o en una sociedad teocrática, ¿sí? Bueno, lo que existe generalmente es la imposición de un monismo moral, es decir, hay un único código moral, claro, que se impone de arriba hacia abajo, y bueno, el que quiera apartarse de ese código moral, que no esté de acuerdo, pagará con su propia vida, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, sí, que podríamos dar. Pero bueno, las sociedades pluralistas, las sociedades democráticas son, digamos, por definición son pluralistas, es decir, por definición deberían reconocer, acoger, respetar la diversidad, la pluralidad. Pero bueno, justamente como vos planteas, en este sentido se nos plantea el dilema de, bueno, ¿cómo coexistimos
cuando ese pluralismo o esa diversidad, o en el marco de esa diversidad, se dan justamente intereses antagónicos entre sí. Adela Cortina, por ejemplo, lo explica, bueno, ella siempre recurre mucho al ejemplo de España, ¿no? Lo que fue, ella dice, bueno, cuando se terminó el franquismo, se terminó el monismo moral, y todos celebramos la cuestión de la pluralidad, pero también pasaba en ese momento una sociedad acostumbrada a vivir bajo el autoritarismo, a vivir bajo la heteronormatividad, que se plantea el desafío de, bueno, y ahora, ¿en qué marco moral, o sea, cuál es el marco moral que nos va a regir? ¿Cuál de todas estas propuestas, estos proyectos de vida feliz es el que nos va a guiar? Claro. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que debe predominar? Bueno, entonces acá, digamos, el pluralismo moral, o mejor dicho, el pluralismo ético, lo que hace es partir del reconocimiento de un hecho fáctico que es el pluralismo moral. Es decir, en una sociedad pluralista decía, bueno, los individuos generalmente adherimos a diferentes concepciones del bien, adherimos a diferentes concepciones religiosas, habrá quienes no crean, sean agnósticos o ateos, demás. Entonces, una primera condición, una primera consecuencia que se deriva del pluralismo ético es la cuestión de la tolerancia, ¿no? El respeto hacia quien piensa distinto. Ahora bien, con respecto a la tolerancia, también hay que decir que ser tolerantes no quiere decir, dice Adela Cortina, que valga todo. Claro. Yo no puedo ser tolerante con aquel que es intolerante. Claro. O no puedo ser tolerante con aquel que quiere poner en riesgo la democracia. Es decir, aquel que va en contra de justamente los mismos principios que le están permitiendo a él ser, expresarse y demás, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, todo vale en el sentido, cada cual puede creer en lo que quiera, puede tener, dice Adela Cortina, la ética de máximos que él elija su propio proyecto de vida feliz, siempre y cuando esto, decía, no atente, ¿sí?, contra la felicidad o contra el bien de los demás. Claro. Y entonces ahí viene el otro problema, que es el de, bueno, y entonces decíamos, o Adela Cortina llama el problema de la ética de mínimos. ¿Sí? Vamos a tener que convenir cuáles son esos mínimos morales comunes que todos deberíamos respetar más allá de nuestras diferencias. Como por ejemplo los derechos humanos. Exactamente, como por ejemplo los derechos humanos. Y ella tiene ahí una definición muy interesante, ¿no? Porque dice, bueno, los derechos mínimos, mejor dicho, los mínimos éticos, en primer lugar son éticos, son mínimos morales y no jurídicos, o son independientes de que estén reconocidos o no, es decir, que hayan sido incorporados, claro, ¿sí?, en nuestra Constitución, o que sean traducidos por los diferentes países en leyes concretas, ¿no? Es decir, son obligaciones morales, ¿no? Todos tenemos la obligación de respetar esos mínimos morales, como, bueno, por supuesto, el derecho a la vida, decíamos, el derecho a la libre expresión. Pero se me fue la idea de algo más te quería decir. Quería volver un segundo porque también a lo de la tolerancia, que me olvidé recién porque me parece también muy, muy interesante esa definición que ella da, retomando a Otto Apple, de la diferencia entre tolerancia positiva y tolerancia negativa, ¿no? Uh-huh. Sí, porque cuando uno habla de, bueno, tenemos que tolerar al diferente, ya hay como una connotación, ¿no? Negativa. Bueno, sí, te soporto porque no me queda otra, pero bueno, tiene esa carga negativa, ¿no? Entonces dice, bueno, en una sociedad democrática, en una sociedad pluralista, en una sociedad de ética de mínimos, deberíamos también tratar de avanzar o de pasar de esa tolerancia negativa a una tolerancia positiva. Uh-huh. Que sería que no solo yo
te reconozco, como decías recién, como interlocutor válido, es decir, tu derecho a creer en lo que quieras, a, a, a creer en el proyecto de vida feliz que quieras tener, sino que también, decía, me comprometo a que, así como yo quiero autorrealizar mi proyecto de vida feliz, así también vos lo puedas hacer en el marco de esta sociedad. Claro. O sea que también esto de ser tolerante desde un sentido positivo también tiene que ver con esta cuestión un poco solidaria, pareciera, ¿no? Como, bueno, yo quiero tener o quiero perseguir mi vida felicitante, pero también entiendo que como somos seres interdependientes y no puedo prescindir de vos, en algún punto también hay como una especie de obligación de ayudarte a que vos puedas alcanzar tus planes de vida felicitantes. ¿Esto sería así? Sí, tal cual. Bueno, qué sé yo, pasa, nosotros muchas veces o lo discutíamos en realidad antes con el tema, con los estudiantes, con el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, una cosa es decir, bueno, yo tolero, ¿sí? Que exista una ley o que exista la posibilidad del matrimonio entre personas de un mismo sexo, y otra cosa es, bueno, no, yo promuevo, por ejemplo, si vivo en un país en donde todavía no existe esta igualdad de Claro. derechos, otra cosa es, desde mi lugar, desde lo que yo creo, me comprometo en campañas, no sé, hago una recolección de firmas o voy a la marcha o de alguna manera me sumo para que vos también puedas tener ese derecho que me ha sido reconocido a mí, Ujú. ¿sí? Porque justamente somos personas, ¿sí? Con igual condición de dignidad. Así Ujú. como yo reclamo, también esto vuelve un poco a lo de la ética indolora que hablábamos recién, ¿no? Decir, es propio de estas sociedades contemporáneas o de consumo, en donde nosotros, bueno, pretendemos ciertos derechos para nosotros, pero no le reconocemos al otro que el otro tiene igual derecho a reclamar Claro. esos mismos derechos, y que esos derechos también implican una responsabilidad, ¿no? Ujú. Sí, y esto de la ética indolora también es súper interesante porque es algo que pasa mucho también asociado a esto del cortoplacismo y el de querer como esta cuestión del placer inmediato, esto del hedonismo. Que bueno, como también esto también ha habido un poco una crisis de esta pérdida de valores de decir, che, bueno, hay responsabilidades, pero ¿por qué hay como una cuestión de pensar que la responsabilidad es como una carga media pesada de que nadie se quiere hacer cargo? Cuando en realidad, y no poder verlo al contrario, como que esta responsabilidad también implica esto, de que yo tengo que trabajar en el buen sentido de la palabra para que vos y yo podamos tener los mismos derechos y podamos seguir avanzando en esto. ¿Por qué nos cuesta tanto la equidad cuando se trata de trabajar de manera mancomunada? Uh-huh. Lo que pasa es que ahí, bueno, ahí Adela Cortina y después Victoria Camps también, ¿no? Trabajan mucho esto, lo del recuperar el sentido del civismo. Claro, Es decir, eh, nosotros creemos que por ser ciudadanos de, de una ciudad X, ¿sí? O de un país X, justamente nos corresponden solamente derechos. claro, Y en realidad, bueno, dicen estas autoras, a la ciudadanía se lleva implícito derechos, pero también deberes. Entonces, no existe esto de la ética indolora, ¿sí? O yo solamente voy a poder gozar de mis derechos sin deberes que tengo que asumir, ¿no? Entonces, bueno, volvemos siempre al mismo punto, es decir, como no soy un ser, digamos, no soy un individuo aislado, atomizado, soy un ser que vivo con otros. Entonces, exacto. mis deberes son no solo para conmigo mismo, son no solo para los míos, ¿sí? Para mi quinta, mi propiedad, ¿sí? Desde el punto de vista liberal, sino también es para con el otro, y sobre todo para con el otro que está en una situación de desventaja y que justamente no le permite gozar de esa ciudadanía en un sentido pleno. Claro, y ahí se me ocurre también esto, que es otra cosa que te quería preguntar, que está vinculado a esto que estamos hablando, porque básicamente es, si yo quiero gozar de una ciudad limpia, debería usar el tachito de basura para tirar las cosas, no la calle, digo, o la colilla del cigarrillo, son como cosas, y se ve, ¿no? Y por ahí después estamos todos quejándonos, che, qué mugre, qué es esta ciudad y no sé qué, pero somos los primeros que quizás después estamos arrojando la basura a la calle. Entonces, justo para preguntarte cómo podemos hacer para forjar un carácter siendo coherentes.
Uy, qué pregunta difícil. Pero bueno, a ver, yo te la respondería y me voy un poquito a los clásicos, digamos, al clásico, al padre de la ética moderna, iría al imperativo categórico de Kant. O sea, eso que parece tan difícil y tan complicado de la ética y que tiene que ver con unos filósofos, ¿no? O sea, Kant, está bien, podemos discutir, ¿no? Mucho sobre este personaje, sobre su ética en particular, pero digo, él tiene una fórmula que es muy sencilla, es decir, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a vos. O sea, y esto también es muy importante, me parece que sería interesante que quede claro de esta charla, que la ética, vuelvo a decir, tiene que ver no con los intereses o con lo que a mí me parece bueno o justo, sino que tiene que ver con intereses que sean universalizables, es decir, con la realización de esos intereses que no es. O sea, la ética no es lo que yo, bueno, si a mí me parece que está bien tirar la colilla del cigarrillo, está bien, y eso es lo bueno para mí, chau, lo que piensan los otros no me importa. No, si la ética tiene que ver con intereses universalizables. Entonces, no se me ocurre otra manera de responder esta pregunta que me acabas de hacer, sino es esto, pensar siempre en si eso que yo considero que es bueno o correcto para mí se puede convertir en una norma universal. ¿Qué pasa, como decías vos, si todos hacemos lo mismo? Si todos utilizamos la calle como basurero, ¿sí? Si no respeto las normas mínimas de convivencia social, sacar la basura a una determinada hora, respetar el semáforo, no sé, y de ahí a todas las normas sociales que nos rigen, ¿no? Totalmente. Y también ahí entramos como de vuelta en ese dilema de tratar de llegar a acuerdos mínimos, porque acá podemos pensar en que, bueno, pero yo no estoy de acuerdo en que haya matrimonio igualitario, y eso para mí está mal, entonces es lo que yo creo, y esto podría ser universal, porque de hecho lo fue un montón de años, ahora lo vinieron a cambiar. Entonces, digamos, de vuelta, ¿cómo podemos pensar en esa unidad o en esa construcción de esta ética o de este carácter desde la coherencia, y que también tenga que ver de vuelta con respetar la dignidad y si se quiere los derechos personalísimos, porque en definitiva es una decisión que tiene que tomar cada persona. Y vuelvo a pensar en esto mismo, de decir, y ver si podemos encontrar alguna respuesta parecida, o como para empezar a decir, ¿cómo podemos o qué papel en todo caso tendría la educación como para que empecemos a educarnos y a abrir un poquito más la cabeza y si se quiere el corazón en esto de decir, de poder realmente aceptarlo y que no tenga que ver con que la destrucción sea la primera opción para sacar lo que a mí no me gusta, lo que me parece que está mal? Uh-huh. Mira, yo creo que vos lo dijiste al principio, es decir, hoy la sociedad, digamos, pareciera que nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, inclusive hay, nosotros lo hemos visto, creo, en el programa de ética, de la intervención, la idea de la sociedad del riesgo. ¿No? Es decir, lamentablemente los seres humanos, plantea, ¿no? Ulrich Beck, bueno, antes el ser humano estaba expuesto a los riesgos inherentes a la naturaleza, es decir, pero bueno, a medida que el hombre fue desarrollando, ¿no? El conocimiento, la técnica, fue, digamos, dominando de algún modo, controlando la naturaleza, se da la paradoja de que en vez de hacer un lugar más seguro para todos, hoy hemos construido un mundo más inseguro. Totalmente. Entonces, yo creo que ese cambio que vos estás, del cual estás hablando, tiene que venir de la conciencia de que no podemos seguir de esta manera. Para retomar un poco esto de lo que veníamos hablando, de que hay cuestiones que son mínimas y límites mínimos que no son tan mínimos, digamos, que se tienen que respetar, como estas cuestiones, ¿no? La libertad, la vida de las personas, la dignidad, los derechos humanos, y etcétera, como para que eso nos marque, bueno, dentro de la tolerancia, dentro de la libre expresión y de la libertad de pensamiento y demás. Bueno, tampoco puedo estar diciendo vayamos a destruir tal cosa o a tal persona porque no me gusta
no sé, su cara o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido también un poco, ya como para ir cerrando, me gustaría preguntarte sobre este otro concepto que tiene que ver con el acoger los dones. Si nos podés explicar un poquito de qué va esto. Sí, mira, justamente porque ella plantea de que retoma, decíamos acá, de la ética aristotélica, esta idea de el autodominio o la idea de la autorrealización, Ujú, ¿no? Entonces, es como que ella hace una síntesis acá de las diferentes propuestas éticas. Y esa idea de la autonomía que nos había planteado Kant, ¿no? Vamos a llegar a ser artífices de nuestra propia vida, ¿sí? Vamos a poder dictarnos nuestras propias normas, pero también en la medida en que uno sepa reconocer, ¿sí? En sí mismo cuál es cuál es su fin último o cuáles son los dones que justamente me ayudan a mí mismo a desarrollar, ¿sí? Ese potencial que hay en mí, ¿no? Y esto de la idea de la acogida de los dones también me lleva, me estaba olvidando recién cuando me preguntaste lo de la aporofobia y cómo se sale de eso. Me gustaría también decir que, además de la educación moral de la cual ya hablamos, en la cortina plantea el concepto de la hospitalidad, ujú. ¿no? La idea de la hospitalidad cosmopolita que me parece muy interesante, ¿no? Porque así como hablamos de cuidar la casa, de la ética del cuidado, bueno, también es muy importante que nosotros podamos desarrollar la hospitalidad, el cuidado del otro, el buen acogimiento del otro, eh, sin distinción, Ujú. ¿no? Reconociendo en el otro a un ser digno eh, que también merece desarrollar o autodesarrollar ese potencial. Y estoy pensando que eso obviamente también tiene que ver con esto de poder acoger los dones, ¿no? Porque yo a este término lo asocio mucho con algo que a mí me gusta pensar como de construir o de armar tu propia caja de herramientas que te va a servir para la vida, para ver qué vida querés o en esto del empoderamiento, cómo querés que sean tus vínculos, qué decisiones vas a tomar para eso. Y para eso vas a necesitar proveerte de herramientas que te van a ayudar a de vuelta a poner tu casa en condiciones que desde la parte de la salud mental obviamente siempre se va a relacionar con el mundo interno, ¿no? Y que tiene Uh-huh. que ver con esto, digo, yo voy a poder después poder brindar hospitalidad siempre cuando mi hogar interno esté en orden, mi caja de herramientas esté acomodada y no sea un despelote que no encuentre nada, para realmente después poder verte y poder reconocer la dignidad que habita en vos. Y en eso sí ya la última pregunta es, ¿cómo podemos introducir o pensar el mundo emocional en el ejercicio de la ética? ¿Qué papel tienen las emociones? ¿Cómo las podemos pensar o reflexionar en la ética? Bien, bueno, y ahí yo volvería a esto de la ética cordial, ¿no? Ujú, De la cortina, porque esa justamente una de las críticas que hace, que han hecho muchos autores a la ética discursiva, una visión dialógica ujú, de la ética. Entonces ella dice, bueno, no se trata solo de reconocer al otro como interlocutor válido o no se trata solo de asegurar los derechos pragmáticos, ¿no? Los derechos que justamente bueno, nos garantizan una comunicación ideal en condiciones de simetría, en donde todos podamos hablar, todos podamos expresar nuestros intereses y demás, eh, sino que tenemos que reconocernos justamente como decías vos, que somos no solo seres racionales, sino que fundamentalmente somos seres emocionales. Eh, entonces, bueno, acá hay toda una discusión, ¿no? Respecto de quién es, eh, quién es el sujeto moral, o solo los individuos, solo las personas,
justamente por tener este don de la razón o por tener el don de la palabra, puedan ser sujetos morales. Y bueno, y allí decía Adela Cortina, intenta conjugar en su ética cordial como estos dos componentes del ser, la razón, la racionalidad comunicativa, la racionalidad dialógica, pero también sin olvidar, así como vos bien planteabas, de que somos también seres emocionales, y solamente voy a poder, decíamos, bueno, compadecerme con el otro, ¿sí? Reconocerlo con, con sus virtudes, con sus dones, con su dignidad, eh, convivir con él y colaborar con él en que pueda alcanzar sus planes de vida buena, si puedo conectarme también desde este lugar, ¿no? Dice de la Cortina, bueno, es desde el corazón, ¿no? Y no solo Totalmente. desde la razón. Ujú. Es decir, solo vamos a poder implementar, porque acabo de decir también lo de la caja de herramientas, no se trata solo de conocer, sino de poner en práctica, de ir desarrollando estas habilidades, reconociendo y desarrollando, poniendo en práctica, en la praxis, esas habilidades, esas herramientas. Pero bueno, no es solo cognitiva, sino que es también, dice la Cortina, desde el corazón, como vamos a poder ir haciendo este cambio o ir evolucionando hacia una ética de la cordialidad. Totalmente. Bueno, bastante claro el mensaje de vuelta a esto de la educación, de educarse en las emociones, de poner en orden la casa interna, este mundo emocional, poner en orden esa caja de herramientas y procurar de que esas herramientas realmente sean valiosas y poder también deshacerse, tener esa flexibilidad de poder deshacerse en el camino de lo que sentís que ya no te está Mm. sirviendo, sumando para ese empoderamiento o para alcanzar tu vida felicitante y que eso también tiene que ver con incluir desde la equidad a las otras personas, así que creo que es una reflexión súper, súper linda para tener en cuenta y decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Por uno, por uno para el otro, digamos, empecemos por Claro. nosotros a poner en orden lo que haya que poner en orden para después poder brindarse desde esa misma calidad, también pensando en esto que decía Kant, de bueno, no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a vos, no trates a los demás como no te gustaría que te traten a vos, y demás. Así que, bueno, por mi parte agradecerte muchísimo por esta conversación súper amena y a mí siempre me dejan reflexionando un montón de cosas. Te lo súper, súper, súper agradezco y como siempre el cierre dijo que lo hagan ustedes, los invitados. Muchísimas, muchísimas gracias, Laura, y lo que quieras compartir lo puedes hacer en este momento. Bueno, muchas gracias a vos de nuevo por haberme invitado a sumarme a este espacio tan hermoso. La verdad es que te felicito, me parece súper interesante que existan este tipo de espacios para pensar, ¿no? En primer lugar, la salud mental, pero bueno, también darle un espacio a la ética, ¿no? Para reflexionar. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Muchísimas gracias por todo nuevamente y nosotros nos encontramos en un nuevo episodio de Hablemos de